En la sección 8.7 tenemos el tema excepciones a la regla del octeto. Como ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, en ciencias tenemos leyes. Las leyes no tienen excepciones. Mientras que las reglas sí. Y la regla del octeto es una regla. Entonces tendremos situaciones en las cuales no se cumple. Y básicamente las excepciones a la regla del octeto son de 3 tipos. Entonces, el primer tipo de excepción son moléculas y iones poliatómicos que contienen un número impar de electrones. ¿Okay? O sea que cuando calculamos la cantidad de electrones de valencia, no nos da par. Entonces, si no nos da par, es imposible que cumplamos 8, ¿verdad? Que es un número par. Uh-huh. La siguiente situación son moléculas o iones poliatómicos que tienen menos de un octeto de electrones de valencia. Eso sería que el átomo central no quede con 8 electrones, sino que quede con menos. Es una situación que puede ocurrir. Y finalmente, algo que es un poco más común son moléculas y iones poliatómicos que tienen más de un octeto de electrones de valencia. ¿Mm? Sería que el átomo central quede con más de 8 electrones asignados. Entonces, para poder ver cada una de estas excepciones, por acá el libro nos propone unos ejemplos, ¿sí? Entonces, el primer caso, como mencionamos, tenemos número impar de electrones. Entonces, lo que nos dice acá es que hay algunas moléculas, por ejemplo, eh, estas que tenemos por aquí, en el que el número de electrones de valencia es impar, ¿sí? Entonces, en ese caso, no podríamos nosotros emparejar para que nos dé 8 para cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, el monóxido de nitrógeno, ¿verdad? Nosotros diríamos, bueno, el nitrógeno está en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia. El oxígeno está en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, tendríamos 11 electrones disponibles. Entonces, las dos estructuras de Lewis más importantes para estas moléculas estarían representadas por acá. Y como vemos, pues realmente en cualquiera de los dos casos tenemos uno de los átomos que no está llegando a 8 electrones, ¿sí? Por ejemplo, si analizamos en la estructura de la izquierda el nitrógeno, tiene 2 pares de electrones libres asociados, más un electrón por aquí solitario, serían 3, más 2 enlaces, tendría un total de 5. 5 bueno, 5 electrones asignados, pero como este enlace doble, el nitrógeno siente que es para él, entonces este enlace doble son 4 electrones, estaríamos hablando de que él está sintiendo que tiene 7. Si vemos para el oxígeno, esta misma molécula sí estaría cumpliendo 8 asignados. Entonces, no tenemos una forma de ajustar eso para que el nitrógeno también tenga 8 electrones asociados. ¿Sí? Porque si hacemos la contabilización de electrones acá, pues estos 4 electrones libres del oxígeno más los 4 enlazados son 8. Y como tengo 11 de valencia,
pues solamente me están quedando 3 para asignárselos al nitrógeno. Y entonces eso provoca que yo no llegue al número 8, ¿verdad? Que es el número que hemos estado hablando que buscan los átomos, ¿sí? La segunda situación es tener menos de un octeto de electrones de valencia. Eso es muy común, por ejemplo, en un compuesto como el trifluoruro de boro, ¿sí? Aquí, ¿verdad? Si hacemos los pasos, como nos indica aquí, hacemos nuestros pasos del procedimiento para las estructuras, nos va a quedar una estructura como esta. Y si vemos, pues todos los 3 átomos de flúor aquí están quedando con 8 electrones asignados, pero el boro está quedando con 3 enlaces que él sentiría que le pertenecen también a él. Serían 3 enlaces, son 6 electrones, no 8. Entonces el boro no estaría cumpliendo la regla del octeto en ese caso, ¿sí? Ujú. Em, Recordemos que cuando yo tenía una situación en la que me hacían falta electrones, yo podría pensar en aplicar el paso 5, ¿verdad? Del procedimiento que decía, pensemos en un enlace doble. Entonces, para que el boro sí tenga 4 enlaces asociados a él, ¿sí? Pero vean que en ese caso, si yo pensase en asignar un enlace doble, ¿qué sería lo que no concordaría aquí? Es que si calculamos las cargas formales, la carga negativa está cayendo en los 3 casos, porque aquí si yo pongo enlace doble, se me muestran, podría ser 3 estructuras de resonancia. Entonces, estas 3 son equivalentes porque las 3 quedarían con la misma distribución de cargas formales. Pero vean que la carga formal esta negativa estaría cayendo sobre el boro. Y si recordamos, más bien es el flúor el elemento más electronegativo que tenemos en la naturaleza. Entonces eso es lo que no correspondería, o sea, no sería normal que esto sucediera. O sea, que entre las estructuras de resonancia con enlace doble y la estructura sin cumplir el octeto, es más dominante la que no cumple el octeto. Porque este asunto de que el boro, siendo menos electronegativo, tenga carga formal negativa, definitivamente es como antinatural, por llamarlo de una forma. ¿Sí? Bien. Y la tercera situación que nos detallamos como excepción es que tengamos más bien más de un octeto para el átomo central. Entonces, como decía, esta es la tercera clase de excepción y es la más frecuente, ¿sí? O sea, lo más frecuente de los 3 casos es que yo tenga un átomo central con más de 8 electrones asociados hacia él. Entonces, por ejemplo, esto sucedería en un compuesto llamado em, pentafluoruro de fósforo, ¿sí? El pentafluoruro de fósforo, si lo vemos por acá, ¿verdad? Hacemos todos nuestros pasos y demás, em, yo hallaría que los átomos de flúor sí están cumpliendo los 8 electrones, pero el fósforo tiene 5 enlaces asociados a él. 5 enlaces son 10 electrones. Entonces,
tendría más del octeto, ¿sí? Como se llama aquí, los iones y moléculas con más de un octeto alrededor del átomo central, usualmente los llamamos hipervalentes, ¿sí? Entonces, otros ejemplos son el hexafluoruro de azufre, el tetrafluoruro de azufre, perdón, hexafluoruro de arsénico, tetracloruro de yodo. Ujú. Sí, entonces son moléculas que tenemos por ahí con esa condición. Ujú. Y entonces, pues esas serían las tres estructuras, las tres excepciones que tenemos al cumplimiento del octeto, ¿sí? Por ejemplo, ya para cerrar esta sección aquí, tenemos el ejercicio resuelto 8.11. Nos dicen que dibujemos una estructura de Lewis para el tetracloruro de yodo. Entonces, aquí tanto el yodo como el cloro están en el grupo 7. Entonces, cada uno de ellos tendría una posición semillena. Ujú. Así que en ese sentido, pues no podríamos decidir de que el que tiene más posiciones semillenas va en el centro. Sin embargo, como es un yodo y 4 cloros, pues podríamos pensar en que el yodo va a estar en el centro asociado a 4 cloros. Ujú. Tenemos que dibujar mínimo una rayita entre cada uno de ellos, así que por eso tendríamos ahí los 4 enlaces. Y pues el cloro para cumplir el octeto tendría que tener 6 electrones asociados a cada uno de sus átomos. Ujú. Aquí estaríamos cumpliendo que el cloro tiene 8 electrones y forma un enlace. Ujú. Pero si hacemos la contabilización así, aquí tendríamos 6 electrones libres asociados a cada cloro. 6 por 4 son 24. Más 4 enlaces son 8 electrones. Entonces, 8 más 24 libres asociados al cloro, estaríamos hablando de 32. Ujú. Pero si nosotros sacamos cuántos electrones de valencia tenemos disponibles, nos da 36. Entonces, 36 menos 32 son 4. Entonces, esos 4 que nos están sobrando, se los tenemos que asignar al átomo central. Por lo tanto, ahí el yodo queda con, además de con los 4 enlaces, con 2 pares de electrones libres. ¿Sí? Muy bien. Y aquí finaliza la sección discutiendo sobre qué pasa cuando hay estructuras de Lewis en donde se tendría que decidir entre satisfacer la regla del octeto y obtener cargas formales más favorables mediante el uso de un octeto de electrones. Ujú. Entonces, acá tenemos dos posibles estructuras para el ion fosfato, ujú, que es PO4 y eh, tiene carga negativa -3. Ujú. Acá lo que vemos es que, a como se ha dibujado en la izquierda, todos los enlaces fósforo-oxígeno son sencillos. Mientras que en la representación de la derecha
3 de los enlaces fósforo-oxígeno son sencillos y uno es doble. Ujú. Si hacemos ahí el cálculo de las cargas formales, que son los numeritos que se muestran en rojo, podemos ver que también hay diferencia. En este caso, todos los oxígenos están quedando con carga -1 y el fósforo con carga +1, mientras que en la estructura con enlace doble, 3 de los átomos de oxígeno quedan con carga formal -1, el fósforo con carga 0 y el oxígeno que tiene el enlace doble con carga 0. Ujú. Entonces, ¿qué haríamos ahí, verdad? ¿Qué haríamos? Porque, em, digamos, en la estructura que está en la izquierda, eh, el átomo de fósforo cumple la regla del octeto, ¿sí? Si vemos, aquí el fósforo tiene 4 enlaces asignados hacia él, entonces tiene 8 electrones, cumple el octeto. Pero en la estructura de la derecha, el fósforo tendría 10 electrones asignados hacia él. Ujú. Entonces, eso es lo que nos están diciendo por acá, es que en la estructura de la derecha tiene 5 pares de electrones, tiene cargas formales más pequeñas, lo cual es favorable desde el criterio de cargas formales, pero no cumple el octeto, ¿verdad? Entonces ahí es lo que ellos están diciendo es, ¿y qué es más importante, cumplir el octeto o tener las cargas formales más bajas? Entonces, realmente lo que ellos dicen aquí es que todavía hay discusión sobre qué es lo dominante ahí, ¿sí? Eso todavía no se ha establecido claramente. Hay algunos investigadores que han estado trabajando respecto a eso, pero bueno, todavía no hay una decisión unánime respecto a esto, ¿verdad? Pero es como se están enlazando ahí nuestros conceptos de cumplir el octeto, no cumplir el octeto, cargas formales, estructuras de resonancia, todo eso está relacionado y nos permite entender más cómo está estructurados los enlaces y las formas de las moléculas.